Ya, ahora sí. Ok, listo. Entonces, muy bien. Entonces, vemos para el diente de ajo tiene que haber una base plana. No deben haber puntas, ¿correcto? Todo debe estar como un diente de ajo, pues, ¿correcto? Como un diente de ajo, ¿ya? Entonces, no debe haber puntas, todo debe estar redondeado. Entonces, cuando veamos la comparativa, que lo vamos a hacer, se van a dar con la sorpresa cuando es la papa que está trabajada y cuando no está. ¿Listo? Muy bien. Ahora, cuando vamos de las papas cható, ¿no? Cható, torneado de 7 lados, de 6 centímetros de largo y tiene que tener de 60 a 70 gramos. O sea, ya me está diciendo la medida, el peso, ¿no? Y los lados. O sea, ya es mayor exigencia, ¿correcto? O sea, ahí ya para hacer el cható tiene que tener estas medidas, estas especificaciones técnicas, ¿correcto? Si no cumple, no es cható, ¿de acuerdo? Muy bien, cocot, torneado liso de 4 centímetros de largo, ¿no? De 30 a 40 gramos de peso. O sea, imagínense, de 30 a 40 ya me da la forma y me da el peso, ¿correcto? Me da el peso. Entonces, ojo, tengo que cumplir. Si estoy haciendo cocot, tengo que cumplir. Si no, no estoy haciendo cocot, ¿correcto? A la inglesa o vapor. Dice, torneado de 7 caras, de 4 a 5 centímetros de largo, 50 gramos de peso. Para las papas, al vapor. Hay que elegir papas que no se aplasten en la cocción, ¿correcto? Hay una preparación que se llama, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué podemos decir, no? Dice a ver, se me ocurre un filet canard, ¿no? Con papas a la inglesa, ¿no? Es una preparación típicamente francesa. Entonces agarra y dice, uy, ¿eso qué cosa es? Eso es un filete de la pechuga de pato, ¿no? Es un medallón de pechuga de pato con papas a la inglesa. Estas papas a la inglesa son estas papitas, ¿correcto? Estas papitas, ¿no? Que tienen que tener torneado de 7 caras, de 4 a 5 centímetros de largo y 50 gramos de peso. Esas son las especificaciones, ¿correcto? Eso es lo que tiene que tener, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. El torneado de las alcachofas tienen una forma de pocillito, ¿no? De tazoncito. ¿Tenemos costumbre nosotros de tallar las alcachofas? No, las del fondo de la alcachofa lo ponemos nosotros tal cual, no lo tallamos, ¿correcto? No lo tallamos, pero si para alguna preparación se requiere, se necesita, podría ser, ¿correcto? Entonces tienen esa forma de tazoncito, se le corta el tronquito y se deja una forma de tazoncito, de platito hondo, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general el fondo de alcachofa es justamente eso, ¿no? Un fondo, va a recibir algo ahí, ¿no? O sea, puedo ponerlo de repente en una base para que reciba algo, para poner alguna otra preparación, ¿no? Entonces, por lo general, la alcachofa, los fondos de alcachofa, como su nombre lo dice, actúan de fondos, ¿listo? Muy bien, entonces dice acá. Tenemos que decir hablando de los torneados de la alcachofa y de los torneados de los champiñones, estas dos, ¿no? Estos dos, los champiñones y las alcachofas, se hacen cocer a blanco, dice, ¿no? Cocción a blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo es cocción a blanco? Dice, para que las alcachofas queden perfectas de sabor y de color, deben hacerse una cocción a blanco. ¿Cómo se obtiene esto? Mezclar, dice, 20 gramos de harina por cada litro de agua y el jugo de un limón. Una cucharada de mantequilla y de sal, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando estas vayan a usar en ese momento. O sea, si yo voy a preparar los champiñones o voy a preparar las alcachofas para usarlas en ese momento, entonces pondré sal y mantequilla. Si yo no las voy a usar, solamente entonces solamente prepararé el caldo blanco con la harina y el jugo de limón. ¿Por qué? Porque si yo le pongo sal y le pongo mantequilla, la sal va a mantenerlo, pero también hay una cosa, ¿no? La sal va a empezar va a hacer que los líquidos internos se salgan, ¿correcto? Hace la famosa ósmosis. ¿Qué cosa es ósmosis? Es intercambio. Entra, ¿qué pasa? Pongo a hervir el champiñón en agua con sal. Genial. El agua con sal entra dentro del champiñón y los líquidos del champiñón se salen hacia el agua. ¿De acuerdo?
Eso es ósmosis, es un intercambio. Esa es una primera parte de la ósmosis. La segunda parte de la ósmosis es que la sal hace que los jugos internos salgan, ¿correcto? Eso hace. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando voy a desalar pescado? Yo le pongo la sal, entonces si yo me doy cuenta, el pescado empieza a decantar cualquier cantidad de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo ósmosis, o sea, está entrando la sal y está sacando los líquidos internos del pescado, ¿de acuerdo? Eso es, ¿ya? Eso es ósmosis, y eso lo hace la sal, ¿correcto? Eso lo hace la sal. Entonces tengo que tener cuidado. Si yo lo voy a usar en el momento, entonces puedo poner mantequilla y sal al agua del caldo a blanco, ¿correcto? O de la cocción a blanco. Pero si no la voy a usar en el momento, de preferencia solamente harina y limón, de manera que yo puedo guardar las alcachofas y los champiñones en frascos de vidrio y los puedo guardar hasta un mes en conservación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque solamente tengo la harina y tengo el limón, ¿no es cierto? El limón es un desinfectante natural que se va a desinfectar este líquido donde van a estar las alcachofas o los champiñones, ¿correcto? Pero si le pongo mantequilla ya le estoy agregando grasa, ¿no? Y la grasa puede que de alguna manera que se rancee de repente el producto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿En qué momento voy a usar la sal? ¿En qué momento voy a usar la mantequilla? Si yo estoy blanqueando porque los voy a usar al toque, pongo mantequilla, pongo sal, la harina y el jugo de limón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque termino, luego de terminar de hacer el blanqueo o la cocción en blanco, voy a pasar por agua, enjuago y lo uso inmediatamente el producto. Entonces ahí no tengo mayor problema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ¿qué puedo hacer con esto? Puedo hacer fondos de alcachofa, champiñones y espárragos. Para esto sirve este tipo de cocción a blanco, ¿correcto? Hay algunas literaturas que le llaman cocción en caldo blanco. Entonces, uy, cocción en caldo blanco, qué rico, voy a poner ahí a cocer en el caldo blanco, voy a poner las alcachofas. No, no es el caldo blanco que hacemos con pollo, con arroz, con garbanzo, no, no tiene nada que ver, ¿correcto? Nada que ver. Entonces, hay que tener en cuenta con esto, ¿no? Entonces dice, para su conservación hay que mantenerlas en el líquido de la cocción, ¿correcto? Para conservar. Esa es la razón por la que si las voy a usar en el momento, entonces pondré mantequilla y sal, ¿correcto? Pero si no las voy a usar en el momento, solamente harina y jugo de limón. Ojo, esa es la condición, ¿no? Que tenemos que contemplar, ¿listo? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Acá tenemos unas medidas oficiales de los cortes de las verduras según el chef Jacques Benot, ¿no? Que es un chef italiano. Él ahí tiene algunas medidas, las que se usan normalmente en Europa. Si yo las veo, me voy a dar con la sorpresa de que tenemos el corte chebú, paillé, alumet, mignonette, pont neuf y boucher, ¿no? O leña, ¿no? Mignonette, que quiere decir bonita, ¿no? Entonces imagínense. Y el alumet, que es el fósforo, ¿no? De 5 a 6 por 3 milímetros, pero miren, él está marcando de 5 a 6 centímetros por, ¿cuánto? De 3 a 4 milímetros. Miren cómo varían los cortes, ¿no? Entonces, imagínense, ahí entonces vamos viendo un poco de los cortes que se manejan oficialmente en Francia, en Europa, ¿no es cierto? Entonces, ahí se manejan este tipo de cortes, que tienen algo que ver con nosotros. No, nosotros no conocemos el corte chebón, no conocemos el corte paillé, el alumet, el mignonette, obviamente lo conocemos, ¿no? Obviamente lo conocemos. Entonces, el pont neuf, el boucher, ¿no? Que es leña. Entonces, leña es de 6 a 8 centímetros de largo, pero de 1.5 centímetros de espesor, o sea, es bastante grueso, ¿correcto? Para guarnecer algunos platos de la cocina, ¿correcto? Entonces tenemos ahí, por favor, ¿no? Miren, en los cortes cuadrados él solamente maneja bataille, ¿no? Bataille, Maximé, Parmentier y Berpré, ¿no? Prado Verde. Es todo lo que él maneja. Berpré, ¿no? Maneja Berpré, maneja Parmentier, Maximé y Bataille. Juliana, jardinera, bastón, corte de precisión para legumbres, ¿no? Brunoise, Macedonia, Paisana, Miripoix, corte de precisión para las papas, que son los cuadrados, ¿no? Bataille, Maximé, Parmentier y Berpré. Es todo lo que se maneja, ¿no? Entonces nosotros más o menos tenemos otra visión de los cortes, ¿correcto? Entonces esto es para que ustedes tengan una idea, ¿correcto? Una idea.
¿no? Entonces alguna vez tienen que ir a trabajar o de repente tienen por ahí un chef así de estos medios extraños que a veces aparecen, entonces chevó, que es pelo, ¿no? Ah, ya, sí, 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 me enseñaron, correcto, muy bien, entonces lo voy a ejecutar, ¿no? De 1 milímetro por, bueno, acá dice de 5 a 6 centímetros de largo por 1 milímetro, muy bien, entonces lo ejecutaré, ¿no? Pailé o hilo, que ya lo hemos visto, el alumet, el millonnet, ¿no? Y Pogneuf y Boucher, ¿correcto? Entonces, alumet y millonet, ¿no? El alumet que es el fósforo, el millonet que se llama bonita, ¿no? Que le llaman bonita o millonet, ¿correcto? Muy bien. Entonces, avanzamos y vamos a entrar a qué? Vamos a entrar a los métodos de cocción, ¿no? Métodos de cocción. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de métodos de cocción, tenemos que recordar lo que hemos hecho, ¿no? Anteriormente. Y entonces, cuando hemos estado en las páginas anteriores, hemos visto que hay que conducir el calor al alimento, ¿no? Habíamos dicho que la cocción de los alimentos es una simbiosis perfecta. ¿Qué cosa es cocinar los alimentos? Es transmitir calor a los alimentos. ¿Qué es transmitir calor a los alimentos? Es cocinar el alimento. Es una simbiosis, o sea, quiere decir que se alimentan los dos, ¿correcto? En partes iguales. Entonces, eso es una simbiosis. O sea, uno no tiene la razón de ser en el otro y el otro tiene la razón de ser en el uno, ¿no? Eso quiere decir una simbiosis, ¿correcto? Se alimentan los dos, se sostienen los dos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir. Entonces, es perfecta, ¿no? Es igual, para que yo pueda enseñarles algo, ustedes tienen que querer aprender. Si no quieren aprender, yo no les puedo enseñar nada. Entonces eso hay que tenerlo siempre claro. Si tú quieres aprender, yo te puedo enseñar. Si tú no quieres aprender, si yo me mate enseñándote, no vas a aprender. ¿Ya? Entonces eso es una simbiosis, ¿correcto? A eso se refiere. Muy bien. Entonces dice, tengo que recordar desde cómo transmitir calor al alimento. Y habíamos dicho que hay 3 maneras de conducir calor al alimento: conducción, convección y radiación. Y la radiación puede ser de 2 maneras: infrarroja o por ondas microondas, ¿no? Eso lo habíamos dicho. Muy bien. Cuando hablamos de conducción, estamos hablando de calor directo. Cuando hablamos de convección, estamos hablando que va a mediar un líquido o un gas. ¿Para qué? Para que se cocinen, y esto se va a llamar calor indirecto. Y cuando hablamos de radiación, hablamos de calor seco. Ya hemos interiorizado otros 3 términos, ¿no? Habíamos dicho solamente conducción, convección y radiación. La radiación encima puede ser de 2 maneras. Y ahora estamos diciendo que cuando hablamos de conducción estamos hablando de calor directo. Cuando hablamos de convección hablamos de calor indirecto. Y cuando hablamos de radiación hablamos de calor seco. ¿Qué quiere decir? Calor seco quiere decir que no va a mediar nada, ¿no? El calor, en el horno yo siento que hay calor, pero si yo pongo mi mano en el horno no siento humedad, no siento vapor, no hay nada de eso. Solamente siento el calor, ¿no es cierto? Y con eso es que se va a ir cocinando el género que yo ponga dentro del horno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando yo sostengo esto, entonces digo, bueno, está bien, tengo estas alternativas. Ya tengo 3, tengo la manera, cómo se conduce el calor y además qué tipo de calor es cada uno de los conductores del calor, ¿no? Entonces, repetimos, por favor, esto tiene que quedar claro, tiene que quedar claro. Si no queda claro, y esto que estoy diciéndoles es un resumen que está de la página 70, ¿no? Hasta la página, de la página 70 hasta la página 78, ¿no? O sea, son estas 8 páginas, yo les he hecho un resumen. ¿Para qué? Para que me puedan entender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a hacer este resumen, ya van a tener una idea. Cuando lean esto que está en su libro, ya entendí lo que la chef quiere decir, ¿no es cierto? Pero si yo leo el libro y no tengo una idea de lo que la chef me quiere decir, no lo voy a entender, voy a terminar mareado, ¿no? Yo lo he leído, y habían cosas que me mareaban a mí. Si yo, que tengo algo de conocimiento, me marea, a mis pobres niños los va a terminar volviendo locos, pues porque no lo van a entender. Entonces, esto es lo que me animó a hacer un resumen para que me entendiera, ¿correcto? Muy bien. Entonces, primero, ya hemos dicho, ¿cómo transmitimos calor al alimento? De 3 formas: conducción, radiación y convección, ¿correcto? En ese orden, en el orden en el que ustedes quieran, pero recuérdenlo, ¿correcto?
Entonces, ¿cómo va a ser? CCR, ¿no? ¿Qué cosa es CCR? Conducción, convección y radiación. Ah, ya, eso se llama por asociación, ¿no? Tienen que inventarse una manera de grabarse esta información, muchachos, por favor. Entonces, cuando hablamos de conducción, estamos hablando de calor directo, ¿correcto? ¿Qué cosa es conducción? Habíamos dicho calor directo, pues cuando yo pongo, por ejemplo, un pedazo de carne a la parrilla, eso es conducción. No hay, solamente las varitas de la plancha están mediando entre la carne y el fuego, ¿correcto? No hay más, no hay otra cosa, ¿correcto? Eso es calor directo, ¿no? Si lo pongo a una parrilla, más directo todavía, o sea, mejor imposible, ¿no? Para tener una idea, ¿listo? Cuando hablamos de conducción, ¿no? De convección, va a haber ¿qué? Va a haber un líquido o un gas que va a mediar. Esto va a ser ¿qué? Calor indirecto, lógicamente, porque no va a dar el calor directamente. Entonces es calor indirecto que va a mediar el agua. ¿Cómo voy a saber que estoy actuando con conducción? Con convección. ¿Cómo? Cuando pongo a hervir papas. ¿Qué va a calentar? El agua. El agua se calienta y el agua, por intermedio de su calor, hace que la papa se cocine. Eso es convección. ¿Qué está mediando entre la papa y el calor? El agua, pues. El agua. ¿De acuerdo? Ah, ya, muy bien, ya lo capté. Entonces eso es calor indirecto. Muy bien. Y cuando hablamos de radiación, calor seco. No hay gas, no hay humedad, nada. El calor es seco. En el horno el calor es seco. Es un calor, está haciendo un calor increíble y eso va a ir cocinando el alimento. Ese calor increíble que está dentro del horno es el que va a cocinar el alimento. A eso se le denomina calor seco. Muy bien, dentro de todo ya hemos visto hay tres formas de transmitir calor al alimento. Y después, como resultado de transmitir calor al alimento, voy a cocinar el alimento, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Entonces, cuando cocino el alimento, tengo métodos de cocción, ¿no? Métodos o medios de cocción, ¿correcto? Método o medio, ¿ya? O sea, me gusta medio, chef, me gusta más medio porque eso lo relaciono de otra manera. Muy bien, entonces lo puedo llamar método o medio de cocción, ¿correcto? Muy bien. Entonces, transmito calor al alimento y además de transmitir calor al alimento por calor directo, por calor indirecto y por calor seco, que viene a ser conducción, convección y radiación, puedo también hacer que tener un medio para cocinar el alimento, ¿no? O sea, ojo, esa es la forma como voy a transmitir el calor, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a cocinar? Viene a ser un medio o un método de cocción, ¿de acuerdo? Muy bien, esos métodos de cocción son 4. Dentro de estos medios o métodos de cocción se encuentran las técnicas que vamos a desarrollar para cocinar el alimento. Así, ese es el orden, ¿no? Primero tengo que saber de cómo se transmite el calor. Después, qué tipo de calor hace cada uno, ¿no? ¿Cuál es la base para transmitir el calor? Ya sabemos que son 3, conducción, convección y radiación. Conducción, calor directo. Convección, calor indirecto. Y radiación, calor seco. Dentro de estos métodos, de esta transmisión de calor, tengo un medio de cocción o un método de cocción, ¿no? Un medio de cocción. Hay 4 medios: el medio seco, el medio líquido, el medio graso y el medio mixto. Muy bien, ya. Entonces, primero tengo 3 maneras, ya el tipo de calor a la que cada una pertenece. Ahora tengo los métodos de cocción o los medios de cocción. Y estos son 4. Método seco o medio seco, lo que más les guste a ustedes, medio líquido o método líquido, medio graso o método graso, método mixto o medio mixto. Muy bien. Dentro de estos medios, dentro de estos métodos de cocción están las técnicas para cocinar el alimento. O sea, miren, ¿no? Ya vamos a las técnicas ahora. Y dentro del método seco tenemos entonces que a la plancha, al horno, a la parrilla, a la brasa, gratinar, baño María y al vacío. Estos son los métodos secos, ¿correcto? ¿Qué tiene? ¿Cómo baño María? Pues si baño María tiene agua, pero el agua jamás toca el alimento, no lo toca, va a generar vapor, ¿correcto? Va a hervir.
A ver, ¿cómo hago baño María? Pongo una olla, pongo dentro de la olla un bol, y dentro de ese bol pongo una pieza de lo que fuese. Puedo cocinar en baño María lo que yo quiera, está considerado un método alternativo de cocción. ¿Puedo cocinar una papa en baño María? Sí, me voy a demorar, pero lo voy a lograr, ¿no? Por eso está considerado un método alternativo. Ahorita vamos a ver qué cosa es un método alternativo, ¿correcto? Muy bien, entonces, pero no va a tocar el alimento el agua, no lo va a tocar. Y entonces se considera que es un medio seco, porque no va a entrar el alimento en contacto con el agua está afuera, hirviendo en una olla, y yo pongo en un bol más pequeñito, dentro de esa olla que está hirviendo, y dentro de ese bol pequeñito, yo voy a poner una pieza, ¿no? Algún género a cocinar, pescado, carne, pollo, papas, verduras, no sé, lo que se me ocurra, ¿correcto? Lo voy a poner ahí. Y le voy a poner una tapita y se va a ir cocinando. Pero el agua jamás lo va a tocar, y entonces por eso está considerado el baño María un medio seco. La parrilla es pues medio seco, ¿no? Donde no hay nada de líquido. Ojo, estoy hablando de la cocción del alimento. No, pero chef, yo le voy a poner vino a mi parrilla, le voy a poner vino, le voy a poner chicha, le voy a poner la sal, y en eso es el macerado, ¿correcto? Eso es el macerado, ahí lo vas a macerar, ahí lo vas a marinar, ahí lo vas a adobar, ¿correcto? ¿No? ¿Hay diferencia entre marinar, macerar y adobar? Sí hay diferencia. ¿Cuál es? El tiempo. ¿Listo? El tiempo. Muy bien. Entonces, pero eso no, ahí no se va a cocinar. Se va a estar, ¿qué está haciendo la carne ahí? Está tomando sabores. Está tomando sabores. Pero eso no lo va a cocinar. Si yo lo dejo ahí una semana, se pudre, pero no se cocina. ¿Correcto? ¿Dónde voy a cocinar? Cuando yo la pongo a la parrilla, ahí voy a cocinar. Recién. Y en la parrilla, ¿qué es? Es el fuego que está abajo, con un producto del carbón encendido, la parrilla y la carne. Y ahí se va a cocinar. ¿Correcto? De vez en cuando, de repente, con una brochita le pondré su recuteco ahí, que ha sido que ha sido mi marinada que he preparado, y con eso es que va a irse cocinando. Pero en sí el calor es seco, ahí no hay más, ¿correcto? Ahí no hay más. A la brasa es lo mismo. No estamos hablando, a ver, ojo, no estamos hablando de dónde el alimento está tomando sabor, estamos hablando de su forma final de cocción. Entonces, igual a la brasa, ¿no? A la brasa, el carbón está abajo y está dando vueltas, ¿no? El pollo a la brasa, pues, ¿no? Pero ha macerado, pero no le pones agua para que se cocine. El pollo a la brasa no le pones nada, ¿no? Tienes que hacer que se cocine, va rotando, dando vueltas y va cayendo, ¿no? Va cayendo esas gotitas de grasa, de líquidos que va botando al carbón y sale un humito, y eso es lo que le da ese saborcito al pollo, ¿no? El famoso pollo a la brasa, que es cancerígeno, que hace daño. Por eso ahora la mayoría de hornos tiene a los costados o en la parte posterior el calor. Entonces, de esa manera ya no toca la plancha, ya no hay humo, pues, ¿no? Producido por el carbón. ¿Por qué? Porque va haciendo que se vaya rotando y va a ir cayendo. Entonces, como ya no hay calor acá abajo, entonces ya no hay pues esa cantidad de humo, que es lo que va ahumando el pollo, ¿no es cierto? Y eso ya no es un pollo a la brasa, sino es un pollo al espiedo, ¿no? Cuando es en horno eléctrico es un pollo al espiedo. Y sigue siendo calor seco, sigue siendo calor seco. Muy bien. Método líquido o húmedo. ¿Quiénes están participando ahí? El hervir, blanquear, escalfar, cocción al vapor. Miren, cocción al vapor y baño María. Parece lo mismo, pero no son lo mismo. Ojo, ¿ya? Cocción en caldo blanco, que es lo que acabamos de ver nosotros. Estos son los métodos líquidos, ¿correcto? Ahí voy a cocinar el alimento, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de cocción al vapor, que tengo que cocinar con vapor, o sea, ya no voy a poner un bol, ¿no? Ya no voy a poner un bol dentro de mi olla para que se cocine dentro de ese bol el género, no. ¿Pondré qué? Pondré un colador o algo que deje que el vapor pase, que el vapor entre y cocine el alimento, ¿no? Entonces, por eso se llama cocción al vapor. Y entonces ahí sí voy a saborizar mi agua que va a generar el vapor. ¿Para qué? Para que vaya con esos aromas, para que le transmita esos aromas, ese delicado toque que va a tener el agua. ¿Le va a transmitir a qué? Le va a transmitir al producto final que está cocinándose ahí,
¿correcto? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta lo que estamos conversando, lo que estamos hablando. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Listo. Método graso. Método graso, ya ustedes son chicos inteligentes, ya se dieron cuenta, ¿no? Método graso, bingo, cuando hablamos de método graso, ¿qué tiene que haber, pues, en medio de la cocción? Grasa, materia grasa, ¿no? Medio graso o método graso. ¿Qué voy a poner ahí? Freír, sofreír, rehogar, saltear, dorar. Ah, ya. Todo eso es con medios grasos, o sea, tengo que hacer manteca, aceite de oliva, aceite vegetal, margarina, no sé, pero tiene que haber un método graso para que pueda, un medio graso para que podamos definir estas maneras, ¿no? Que puede ser freír, sofreír, rehogar, saltear y dorar. ¿Hay diferencia entre rehogar y sofreír? Sí hay diferencia. Pareciera lo mismo, si ustedes consultan, parece lo mismo, pero hay diferencia. Un poquito de agua. Cuando nosotros hablamos de rehogar, ¿no? ¿Qué es? Es freír en poca cantidad de grasa, pero ponerle una tapa. O sea, yo lo voy a freír en un poco de cantidad de grasa, una vez que esté frito le pongo la tapa, esta fritura empieza a sudar y esas gotas de lo que suda, ¿no? De lo que está sudando, van a caer nuevamente en esto que yo estoy sofrí, que me estoy rehogando, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua generada cae y va a hacerse pues un rehogado, ¿no? Entonces hay que hacer un rehogadito, ¿correcto? ¿No? Algunas preparaciones dicen, tienes que hacer un rehogadito. Entonces el rehogadito es ese, ¿correcto? Entonces va a generar los líquidos, ¿por qué? Porque va a sudar, cuando yo lo tapo, suda, va a generar un líquido y eso se llama rehogar. Cuando hablamos de sofreír, es solamente freír en poca cantidad de materia grasa. Nada más, no tengo que taparlo, nada. A eso se le llama sofreír, ¿no? Sofrito. ¿Cuál es la diferencia entre sofrito y aderezo? El tiempo. Un sofrito se logra en 2, 3 minutos. Un aderezo que sea bueno puede durar hasta el aderezo para hacer el picante al atagneño, tiene que cocinarse, chicos, en leña, más o menos 7 días, o sea, toda una semana cocinando ahí. ¿Para qué? Para que tenga un excelente aroma, un excelente sabor, para que aporte todos los beneficios de una cocción lenta y larga, ¿correcto? O sea, imagínense todo este preparativo que se tiene que hacer para hacer un picante a la tacneña, ¿no? Son 7 días cocinando ahí el aderezo, ¿no? Dándole y dándole y dándole y dándole para que se haga. Ojo, cocinándolo, ¿no? Hay que controlar que no se queme, ¿no? Entonces a fuego muy bajito, ¿no? Las brasas a fuego muy bajo y ahí dándole hasta que se cocine. Es lo que le llaman ellos que se va a generar la tez, ¿no? Que son términos que ya no se utilizan, pertenecen a la cocina muy antigua del Perú, ¿no? Entonces a estos platos con tradición, mientras más largo sea nuestra preparación del aderezo, mejor sabor voy a obtener al final. Y luego viene el método mixto, ¿no? Que viene guisar, estofar, flambear y flamear, ¿no? ¿Qué quiere decir mixto? Que voy a utilizar materia grasa, que puedo utilizar líquido, que puedo utilizar caldo, ¿no? Voy a juntar, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de flambear, con B, cuando hablamos de flambear, ¿qué quiere decir? Que va a intermediar, pues, ¿no? Voy a poner, si yo pongo el aceite, ¿no? Lo caliento muy bien a punto humo, ¿no? Pongo ahí mis verduras, no pueden ser unas hortalizas, y las empiezo quiero que las estoy salteando, ahora quiero flambear, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la adición de ¿qué? De repente de un poco de vinagre, ¿no? Y ¡pum! Ahí inmediatamente la llama va a entrar dentro del wok o del sartén, y ahí estoy flambeando, ¿ya? Y cuando hablo de flamear, tengo que utilizar ¿qué? Tengo que utilizar algún licor, pisco, ron, ¿no? Algún whisky, algún licor fuerte, ¿para qué? Para que se prenda, para que prenda el licor, el alcohol se cocine hasta que se evapore. Una vez que la llama se apagó, se acabó el alcohol, ¿no? Ya está. Y entonces eso se llama flamear, ¿de acuerdo? Esos son métodos mixtos, solo no se va a poder hacer, necesito algo que, ¿correcto? O sea, necesito materia grasa, pero necesito algo que haga que esto se guise, que esto se estofe o que se brasee, ¿no? Entonces voy a necesitar algo.
El brasier es meter a horno muy lento, muy bajito. Voy a meter una pieza de carne, por lo general grande. O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre una panceta de cerdo enorme, ¿no? Entonces la voy a poner, la voy a aderezar, la voy a marinar. Una vez que está marinada, la voy a poner al horno lento, bajo, 90 grados, 100 grados como máximo. Y la voy a dejar ahí que se cocine tiempo, largo tiempo, no por ser 3, 4 horas. Cada media hora debo de abrir el horno, sacar la pieza y ponerle ese caldo donde ha marinado, se lo voy a poner encima. A eso se denomina braseo, que quiere decir el calor seco del horno, pero yo le estoy poniendo líquido, ¿no? Y entonces se convierte en un método mixto, porque calor seco, pero también es líquido de donde ha macerado la carne, donde se ha adobado la carne, y yo voy poniéndole eso ahí, ¿no? A eso se denomina brasear, ¿ya? Entonces son métodos mixtos. Ok, chicos, creo que con este resumen ustedes ya van a poder, ¿qué? Van a poder leer sus páginas del libro y de darse de alguna manera cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Los métodos de cocción alternativos, ¿no? Los métodos Muy bien. Cuando, por ejemplo, se puede, bueno, blanquear o escalfar, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Puedo escalfar a partir de agua en ebullición? Sí, sí, y debo hacerlo así. ¿Por qué? Porque dice que cuando yo blanqueo desde agua fría, el género, la hortaliza, se pasa demasiado tiempo en contacto con el agua. Y la mayoría de vitaminas, ¿no? La gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Se disuelven en agua. Entonces yo paso remojando mucho tiempo mi hortaliza, obviamente se van a diluir mis vitaminas. Yo no quiero eso. ¿Correcto? Yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mal, pues está haciéndose mal, está haciéndose un daño. ¿Por qué? Porque se están yendo todas las vitaminas en el agua. Y el agua encima la voy a botar, no la voy a tomar. Entonces, chef, hago con eso una sopa, pues, para aprovechar. Pero voy a seguir hirviendo, o sea, se van a seguir eliminando mis vitaminas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de blanqueos o escalfados, ¿no? Que en el libro lo van a encontrar como escalfar, ¿no? O blanquear, ¿no? Yo le llamo blanquear, pero ellos le llaman escalfar. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, ¿qué? Yo prefiero el escalfado o el blanqueo a partir de agua en ebullición, ¿correcto? Empieza a hervir el agua, yo pongo ahí la materia, de alguna manera se sella, espero los tiempos que les he dictado, ¿no? 8 minutos, 4 minutos, dependiendo de la hortaliza, retiro, la voy a refrescar. ¿Qué se llama refrescar? Un bol con agua fría, y ahí voy a poner, ¿qué? Voy a poner la hortaliza. ¿Para qué? Para cortar la cocción, 1. Y 2, para que el color de la clorofila salga. Y entonces yo termino de hacer esto y tengo unas hortalizas lindas, ¿no? Unas zanahorias con un color naranja intenso, tengo unas brócolis con un color verde intenso, tengo unas coliflores con un blanco brillante muy bonito. Esta es la manera como voy a cortar las cocciones, ¿correcto? Corto la cocción al refrescar, ¿no? Refrescar es cortar la cocción. Ojo, esto se llama refrescar. No, chef, que se llama escaldar. No, escaldar es al revés. Cuando yo tengo algo y lo paso por un agua caliente un ratito, ¿no? O sea, quiero escaldar, por ejemplo, se me ocurre unas zanahorias. ¿Para qué? Para darles un poco más de textura. Perfecto, entonces pongo a hervir el agua, caliento, pongo un colador, paso solamente un minuto y sale, ¿correcto? Sale, eso es escaldar, ¿correcto? Eso es escaldar. Por favor, ya les he dicho, consulten su vocabulario que está al final del libro, ¿correcto? A partir del segundo mes ya vamos a empezar a poner exigencias de aprender el vocabulario. Entonces, por favor, apréndanlo, ¿no? Entonces, a partir del segundo mes ya tienen que ir aprendiendo.
una palabra por lo menos. Y ustedes ya, para que haya libertad, ustedes van a elegir qué palabra. Vienen y me dicen, en la clase de hoy día, 3 palabras, a la próxima 3, y van a ir, tienen que aprender, porque de otra manera no se pueden expresar, no pueden decir, le metí, le saqué, no. Introduje, retiré, ¿no? Blanqueé, desleí. Entonces, ya, estoy hablando con términos netamente culinarios, ¿correcto? Entonces, por favor, preocúpense de ir repasando su vocabulario. Cuando expongamos, bueno, en el primer mes ahora vamos a exponer normal. Segundo mes también. En tercer mes ya no puedo utilizar palabras que no sean de origen gastronómico, pues para eso me estoy preparando, ¿no? Entonces, ojo, a partir del segundo mes ya empiezan ustedes, antes de entrar a clase me tienen que decir 1, 2 o 3, se ponen ahí en grupos, ¿sí? Separados para que todos aprendamos. Tú me dices 3 palabras, tú 3, diferentes. Entonces cada uno va a aprender, a mí me gusta más esta, me gusta más la otra. Entonces cuando todos nos ponemos ahí y hablamos, ¿qué quiere decir? Ya aprendí, si somos 5 en el salón, he aprendido hoy día 15, 3 palabras que yo sé, más 12 que mis compañeros han dicho, ya tengo 15 palabras en mi cabeza. A la otra semana tendré otras 15 y así. Y vamos a ir avanzando sin darnos cuenta durante todo el año, ir manejando el vocabulario, ¿correcto? Entonces, por favor, denle una leidita. Yo no les pido que dejen de vivir, dejen el alma, el cuerpo, la mente en su libro. No, dedíquenle 10 minutos. Dedíquenle 10 minutos y van a ver, cuando tengan que dar examen no van a tener ni siquiera que estudiar, porque ya tienen eso en su cabeza. Simplemente pasan la hoja, ya esto dice aquí, baño María es esto, dice acá, cuál es el fondo a blanco, ya lo tengo. Basta que lo vea, inmediatamente lo empiezo a recordar. Y eso solamente es un repaso. ¿Cuánto me voy a demorar en ese repaso? Media hora. Si yo voy a pretender que la próxima semana es el examen y recién hoy día voy a agarrar y voy a leer de la página 1 a la 52, obviamente me voy a aburrir, ¿no? Y voy a decir, pucha, no, esto no es conmigo, qué horrible, no me gusta. Pero si ustedes le dedican todos los días 10 minutitos, llega el momento que se sientan media hora y empiezan a revisar y tienen todo otra vez en su cabeza, lúcido, ¿no? Ese es el truco, pues. Háganlo, háganlo. Háganlo, porque si no les va a ser tediosa la teoría. Y los dije desde el principio, yo no les voy a mentir ni les voy a engañar diciendo que la teoría es una maravilla porque no lo es. A mí también me aburre, pero es necesaria. Tenemos que manejarla, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, pónganle un poco de interés a su libro, conózcanlo, manéjenlo. Van a encontrar un montón de cosas que de repente a mí no me alcanza el tiempo de hablarles, pero que el libro les va a ir diciendo. Entonces yo les digo, y ustedes ya tienen una idea, y redondeamos todo el conocimiento, ¿correcto? Entonces de eso se trata. Entonces, enamórense de su libro de técnicas, ¿no? Léanlo, 10 minutitos, así como le pueden dedicar 10 minutitos al enamorado, a la enamorada o al chico que les gusta, igualito a su libro, 10 minutitos, nada más, suficiente, no les pide nada más, nada, 10 minutos, todos los días voy avanzando, voy leyendo, entonces ya no se me va a hacer tedioso. Próximo, si voy a recién, repito, la chef ha dicho que la página 52, uy, no he leído nada ahora desde la 1 hasta la 52, y a mí no me gusta leer, no, ya estoy fregado, voy a sacarme 0 en el examen. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es, pues, no? ¿De quién? Ya, pues, ¿no? La culpa no, la responsabilidad. Olvidémonos, esa palabra culpa es horrible. ¿De quién es la responsabilidad? Asuman, pues. Entonces, asúmanla, ¿no? Muy bien, vamos. Listo. Entonces, tenemos métodos de cocción alternativos, ¿no? Bueno, hoy estábamos hablando de escalfar. Podemos escalfar o blanquear a partir de agua fría o de agua caliente. Cuando yo blanqueo a partir de agua caliente, me aseguro de que se pierdan la menor cantidad de vitaminas, ¿no? Y de proteínas del género que estoy blanqueando o que estoy escalfando, ¿correcto? Muy bien. Cuando yo la pongo desde agua fría, ¿va a funcionar? Sí, pero ¿qué? Pero voy a perder mayor cantidad de nutrientes y de vitaminas, porque la mayoría de las vitaminas son hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Que se disuelven en agua. Listo, hasta ahí lo entendí, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo empiezo, ¿no? Y a ver, ¿no? Cuando yo empiezo a escalfar o blanquear, si yo empiezo a partir de agua fría, ¿no? ¿Qué voy a pasar? Va a pasar que me voy a demorar mucho, ¿no? Y va a empezar a botar como una espuma blanca, sobre todo, ¿dónde pasa eso? En las habas. Si ustedes alguna vez han puesto a cocer habas desde el agua fría, sale una nata blanca encima, ¿no? Como que, ¿no? Y que tiene un cierto olorcillo,
¿correcto? Un cierto olorcillo. ¿Esas son qué? Esas son las mioalbúminas, ¿correcto? Que son hidrosolubles y que suben a la superficie y forman la espuma, ¿correcto? Entonces las habas son las que tienen mayor cantidad de mioalbúminas, ¿de acuerdo? Y entonces son las que más espuma producen. Mientras más fría esté el agua, mientras más tiempo permanezca la hortaliza dentro del agua, más bioalbúminas va a botar. Mientras menos tiempo pase en el agua, va a botar menos. Entonces hagan la prueba. Pongan a escalfar o blanquear las habas desde agua fría y a blanquear o escalfar desde agua caliente y se van a dar cuenta que hay una gran diferencia, ¿correcto? Hay diferencia. Muy bien. Listo, entonces esa es la explicación, ¿correcto? Esa es la explicación. Entonces yo tengo mucho, ¿no? No voy a perder, primero, ¿por qué lo hago a partir de agua caliente? Porque no voy a perder ni proteínas ni vitaminas, voy a perderlas menos, ¿correcto? 1. 2, voy a hacer que salgan a la superficie la menor cantidad de mioalbúminas, ¿correcto? Voy a hacer eso. Entonces ya tengo ahí 2 razones poderosas por las que debo hacer ¿qué? Debo hacer los blanqueos o escalfados a partir de agua en ebullición, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces ya tengo una idea, ¿no? De más o menos de qué cosa estoy hablando. Ahora vamos por los métodos de cocción alternativos. Ya hemos visto los métodos de cocción, hemos hecho un resumen. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos de cocción alternativos, ¿no? O medios de cocción alternativos, ¿correcto? Entonces vamos a ver, baño María es un método de cocción indirecto, ¿no? Ya lo hemos visto. Dice aquí, el calor se transfiere a un recipiente que contiene el alimento a través del agua caliente, ¿no? El producto nunca, así, nunca, no, mi mamá me ha dicho que nunca, se dice nunca, che, pero esta vez hay que decir nunca, ¿no? Debe tener contacto con el agua, ¿de acuerdo? Nunca. Por ningún motivo, bajo ninguna razón, motivo o circunstancia, el alimento debe tener contacto con el agua. El agua está caliente, caliente el recipiente y va a ir cocinando el género que está dentro del recipiente por el calor, ¿correcto? Por el calor. Muy bien. Este método se utiliza principalmente para cocinar salsas delicadas que pueden echarse a perder con el fuego directo. Para llevar a cabo este método se utiliza un hervidor doble, ¿no? O sea, uno dentro del otro. Muy bien, dice aquí un recipiente pequeño contendrá el producto y irá dentro del más grande que contendrá el agua. Y dice aquí se trata de mantener los productos fuera del fuego directo, especialmente los que tengan huevo o crema, porque con excesivo calor se pueden cortar. Este método se puede llevar a cabo en la cocina o en el horno, ¿no? O sea, va a depender. ¿Puedo ponerlo al horno? Bingo. ¿Quiero ponerlo en la cocina? Puedo hacerlo. O sea, el baño María lo puedo hacer dentro del horno o en la cocina, sin problema, ¿no? Ahora, si requiero hacer una salsa, tengo que hacerlo en la cocina, porque en el horno no voy a estar abriendo el horno y moviendo la salsa ahí adentro, porque simplemente me voy a quemar o voy a causar un accidente, ¿no? O voy a ensuciar todo el horno. No queremos eso. Enterrado o pachamanca. Dice acá, esta es una técnica culinaria precolombina, ¿correcto? Precolombina. ¿De qué? De carácter campestre y popular, ¿correcto? Entre los agricultores, originaria de la serranía. Su nombre significa lugar donde la tierra se convierte en olla, ¿no? Pacha es tierra, ¿correcto? Y manca es olla. Entonces es olla en la tierra, ¿no? Muy bien, la cocción se realiza con enterrado de los alimentos, ¿no? En un hoyo hecho en tierra, en el fondo del hoyo se colocan piedras que deben estar muy calientes, ¿no? Encima se colocarán los alimentos, ¿sobre qué? Sobre pancas de choclo, hojas de plátano, y luego se colocarán más piedras calientes y se cubre con un lienzo y luego con barro, ¿para qué? Para sellar bien y evitar que el calor se escape, ¿no? Dice acá, el lugar que se elige para la pachamanca debe estar resguardado de las lluvias. El hoyo puede ser circular o rectangular de más o menos 60 centímetros de profundidad. Entonces, el enterrado pachamanca es un método alternativo de cocción. Puedo cocinar en la pachamanca lo que yo quiera, ¿no? Han visto que ponen pollo, carne, cerdo, choclo, habas, no sé, yuca, camote, lo que se les ocurra, manzanas, duraznos. He visto que le ponen hasta una piña envuelta en papel aluminio, ¿no? Y tiene obviamente un sabor
distinto. He visto que le ponen envuelto en papel despacho, puesto que ponen un molde de queso entero, ¿no? Y después sale de verdad que es una delicia, ¿no? Todo eso lo he visto, o sea que puedo cocinar lo que yo quiera en una pachamanca, ¿correcto? Lo que tenemos que decir de que la pachamanca, esto simplemente eran tipo de agradecimiento a la tierra, ¿no? Y solamente se hacían en agosto, en septiembre. Hoy día se pueden hacer todo el año, ¿no? Se hacen todo el año. Es más, una olla de barro y la gente lo hace en olla de barro, ¿no? La olla de barro viene de los españoles, porque ellos no podían recrear esto de hacer la pachamanca, tampoco podían recrear hacer la guatia, no podían, o sea, no sabían cómo hacerlo. Lo intentaban y no lo lograban, porque no tenían la técnica, ¿no? Es toda una técnica, la mamá, la abuelita, si sabe hacer pachamanca, guatia, aprendan, porque eso se lo van a llevar. Todo lo que ustedes puedan aprender no pesa, lo tienen ahí registrado en su cabeza y lo tienen ahí para siempre. Eso no les pesa, no les quita espacio, nada. Todo lo que puedan aprender en esta vida, apréndanlo, háganlo. Tiene la abuelita que sabe hacer chicha, enséñame a hacer chicha. ¿Sabe hacer el hornito para la guatia? Enséñame a hacer el hornito para la guatia. Enséñame. Porque va a pasar cuando ella se vaya, ya no va a haber quien les enseñe, pues. Entonces les cuento una anécdota para que más o menos me entiendan de qué estoy hablando. Hubo una charla, una exposición, y justamente estaban hablando sobre los platos emblemáticos, ¿no? De cada una de las cocinas, la cocina de la sierra, la cocina del centro, la cocina del sur, ¿no? La cocina del norte. Entonces se hablaba de todo esto y dentro de uno de ellos sale pues el famoso adobo, ¿no? Que es a nivel nacional, o sea, todo el mundo se jacta, no que mejor adobo es el cusqueño, no que el arequipeño, no que... No, pues el adobo es una técnica de conservación, así nació. Entonces nadie es dueño de la técnica en sí, ¿no? Tiene diferentes maneras de hacerse, eso es otra cosa, ¿no? El del Cusco es un poco más ligero, más suave, porque lo hacen con chicha. El de Arequipa es más fuerte, más contundente, porque se hace ¿con qué? Con la borra o con el concho de la chicha, ¿de acuerdo? Esas son las diferencias, ¿no? Pero finalmente desde Tumbes hasta Tacna todo el mundo come adobo y cada región lo va a comer a su estilo, forma y manera. Listo. Entonces agarran en esta charla, agarran y dicen, ¿quiénes saben hacer adobo? Uy, todo el salón pues levantó la mano, ¿no? Muy bien, oye, qué bien, qué excelente, cada uno tiene su forma, sí, que al estilo de mi mamá, que de mi abuelita, que de mi tía, que de mi madrina, que no sé, de la vecina, todas las técnicas había así por haber, y todas las formas. Y por ahí le dice, bueno, ya muy bien, ¿y ahora quién sabía hacer chicha? Y todas las manos se cayeron, solamente quedaron 2 manos. En esa multitud que eran como de 250 jóvenes, solamente quedaron 2 manos en alto. Y el expositor, que era un cocinero, les dice, ese es el problema. Ustedes saben hacer adobo, pero no saben cuál es la materia prima, que es la chicha. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mañana se mueren todas las abuelitas del Perú y simplemente solamente hay 2 personas que saben hacer adobo, que saben hacer la chicha, que es la base para el adobo. Entonces tenemos nosotros que poner de nuestra parte, aprender, ¿correcto? Vamos a hacer, en el segundo semestre vamos a hacer chicha de quinoa y vamos a hacer chicha de maíz blanco, ¿no? Lo vamos a hacer. Pero si ustedes pueden aprender por su lado, 1000 veces mejor, ¿correcto? O sea, no podemos nosotros decir, oh, yo sé hacer el adobo, ya pues, pero la materia prima del adobo no es simplemente, ya voy, compro la chicha en el mercado, pues, y si mañana se mueren todas las chicheras del Perú, nunca más volvemos a hacer adobo. Hay que tener en cuenta eso. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Y a veces no lo tenemos en cuenta, a veces no lo... Igual, ¿no? ¿Por qué le ponen Ajinomoto al ceviche? Le preguntas, yo sé hacer ceviche, y le pongo, ¿por qué le pones Ajinomoto? No sé, mi mamá, a mí me gusta, mi mamá, mi abuelita, mi madrina, mi tía. No, pero ¿por qué? No sé, pues, porque se le tiene que poner. Ojo, el ceviche o cihuiche, creado por los moches hace más de 2000 años, era una preparación que se hacía. No podemos hablar, cuando hablamos de cihuiche, no vamos a hablar nosotros de limón, porque el limón no es peruano, ¿de acuerdo? No es peruano. Que el limón ha llegado al Perú y que ha salido una nueva especie, que es este limón sutil, eso es otra cosa, ¿correcto? Pero el limón no es peruano. ¿Ya? Eso, partamos por ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos del ceviche de los moches, hablamos de un elemento ácido. ¿Cuál es este elemento ácido? El jugo del tumbo, ¿no? O de la parcha, ¿no? O del taxo que hemos visto que se le llaman en alguna zona. Esto es netamente serrano, es netamente de la serranía.
¿no? Entonces, obviamente es peruano. ¿Listo? Muy bien, entonces se habla de elemento ácido. Entonces, ¿qué hacían los incas, no? Sihuiche viene de la palabra pescado fresco, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Agarraban el pescado, lo preparaban y le ponían el jugo de tumbo. Y lo dejaban por lo menos 2 horas para que se vaya macerando. Ojo, cuando hablamos de preparación de ceviche no podemos hablar de cocción, porque recordamos la parte de la técnica que dice que cuando se cocina tiene que haber transmisión de calor. ¿En qué parte del ceviche hay transmisión de calor? Sí hay chef, claro, para el camote, para el choclo, para la canchita, para la papa, para la yuca, para el plátano, claro que hay, pero para el ceviche propiamente dicho hay. No, entonces no podemos hablar de que con el tumbo se va a cocinar o con el limón se va a cocinar. Pero tenía que pasar 2 horas en este caldo de tumbo con la sal y el ají, ¿no? 2 horas. Y según ellos había. Entonces, ¿qué pasa? Afloraba el sabor, ¿no? Este sabor del pescado con el tumbo, con la sal, con el ají, ese sabor que se llama umami. Entonces afloraba este sabor después de 2 horas, 2 horas y media de estar en contacto con el jugo del tumbo. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí, claro, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros hacemos el ceviche y inmediatamente le ponemos el jugo de limón, le damos la vuelta y lo servimos. ¿Está basado en qué? En el sushi, ¿no? En el famoso sashimi que hacen los japoneses, ¿no? De a partir de los años 70 el ceviche se hace así, inmediatamente. Eso es un aporte ¿de quién? De los japoneses, de los Nikkei, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir japoneses? Nacidos en el Perú. Entonces, la cocina Nikkei entra en presencia en el ceviche y se hace rápido, o sea, no tengo que ponerla 2 horas para nada, no, 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 no. Y ahí le pongo un poco de Ajinomoto. ¿Por qué? Porque necesito recrear el sabor umami que no logro cuando yo lo tengo 2 horas en el elemento ácido. Ojo, eso es. Entonces yo no es cuestión que le pongo porque a mí me han dicho que así se pone. No, tengo que saber cuál es la razón. Tengo que saber, ¿correcto? Yo no le pongo Ajinomoto ni al ceviche, ni haciéndolo con 2 horas, ni haciendo ceviche, ni haciendo ceviche, ¿no? Entonces, de ahí, ceviche es ese que tiene 2 horas ahí, ¿no? De macerándose en el jugo de limón. Y el ceviche es ese que se hace rapidito, ¿no? Entonces, no le pongo. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay algunos estudios que dicen que el Ajinomoto sintético, que es lo que nosotros tenemos y conocemos, es pues muy dañino, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo no lo uso. No tengo nada en contra, no lo uso, no lo como, no me gusta el sabor, prefiero las cosas mientras más naturales mejor, pero ese es mi punto de vista, ¿correcto? Yo les voy a pedir que no lo usen tampoco, yo en mi cocina no lo uso y tiene excelente sabor, ¿no? Entonces, no se usa. De preferencia, no, para eso estamos aprendiendo, ¿correcto? Quiero sabor umami, 2 horas. Tiene que estar el ceviche en contacto con el jugo de limón. Y ahí voy a conseguir el sabor umami, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tengo que saber la razón. Para eso es la teoría. O sea, yo no puedo decir, sí, porque así es, pues, así se pone, así me han dicho, así dice el chef, así me enseñó mi mamá, mi abuelita, mi madrina, mi tía. No. ¿Cuál es la razón? Pero yo le pregunto, chef, y no sabe. Perfecto, no lo sabe porque no ha estudiado para eso. Pero tú con lo que vas estudiando ya puedes ir investigando por qué lo hacen. Correcto, ¿por qué lo hacen? Entonces tengo que tener siempre la razón, el por qué se hizo, por qué se puso. Esto no me voy a conformar porque así es, ¿no? Es igual. ¿Tú sabes hacer estofado? Sí. Muy bien. Te preguntan, oye, ¿y de dónde viene el tomate? No sé, yo solamente sé cocinar. ¿De dónde viene el tomate? A mí no me importa. No puedo responder así. No, el tomate. ¿Sabes qué? Ahorita estamos en discusión. El tomate puede ser mexicano, pero también puede ser peruano, porque ¿sabes qué? El tomate es primo hermano de qué? Del aguaymanto, ¿no? Y entonces no tenemos, todavía estamos ahí en pugna, y el aguaymanto es más antiguo que el jitomate que apareció en México, y entonces parece que el tomate es peruano, ¿no? Eso es, ahora se está dando esta discusión, que sí, que no, que caiga chaparrón, no sé, ¿no? Entonces es así, ¿correcto? Pero eso es ¿por qué? Porque se está recién, como yo les dije la vez pasada, se está volviendo a escribir la historia.
no porque se está cambiando, sino porque ahora hay gente que dice, ¿sabes qué? Esto es de esta manera y yo tengo cómo demostrarlo. Yo tengo una teoría y lo puedo demostrar. Y te lo demuestran, y entonces su teoría es válida. Y entonces es otra idea revolucionaria que cambia, ¿no?, la historia como hasta ahora la conocemos. Es más, por ejemplo, yo he estudiado la historia, he estudiado la cultura la cultura moche, la cultura vicus, la cultura chavín, ¿no? He estudiado. ¿Ustedes qué han estudiado? Ustedes han estudiado la cultura Zipán, han estudiado a la señora de Cao. Miren, o sea, ya hemos avanzado en la historia, ¿no? O sea, hemos vuelto a la ciudadela de Caral. Nosotros pensábamos que éramos, uy, no, América es el continente nuevo. Si no lo hubiera descubierto Cristóbal Colón, nadie hubiera sabido nunca nada de América. Falso, ¿no? Ahora la nueva historia dice que fueron los vikingos los primeros en llegar a América. ¿Qué? Ya se cambió todo el contexto, ¿verdad? Dice eso. Aparte de decir eso, ¿no?, la parte romántica de la historia, no, Cristóbal Colón se equivocó y en vez de ir al norte fue al sur y llegó a América. No, Cristóbal Colón sabía que tenía que venir acá. Entonces, nosotros pensábamos que Europa era, Mesopotamia era la cultura, la cultura más antigua, vamos a llamarla así. ¿Por qué? Porque ahí empezaron a vivir en comunidad, tenían reglas, tenían leyes. Entonces quiere decir que es la civilización más antigua. Se descubre la ciudadela de Caral, ¡bum!, botada esa teoría, ¿no? No, un ratito, América tiene lo suyo, ¿no? América tiene lo suyo. Con la ciudadela de Caral hemos demostrado que nosotros no somos pues el continente nuevo que se creía, ¿no? Somos un continente tan antiguo como Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque Caral tiene casi los mismos años que Mesopotamia. Entonces, se revolucionó nuevamente la historia. Por eso se dice que se está reescribiendo la historia, se está volviendo a escribir la historia, ¿no? Entonces, y es así, tenemos que modernizarnos. Si no avanzamos, entonces nos quedamos anclados en un solo lugar, en un solo lado, y no avanzamos. Tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar. Evolucionar quiere decir avanzar, ¿no? No como nosotros estamos evolucionando, parece que estuviéramos involucionando, ¿no? Cada vez malos, cada vez peor, cada vez dañamos más la tierra, a los animales, a las personas, o sea, cada vez estamos más malitos, ¿no?, para decir algo, y eso no es evolución, eso es involucionar, ¿correcto? Muy bien, entonces, cerramos el paréntesis y empezamos. La guatia es un horno hecho a base ¿de qué? De terrones de tierra, lo que le llaman acá las famosas curpas, ¿no? De forma redonda y con una puerta en su interior. Se quema con una puertecita, le ponen, ¿no? Y ahí dentro de este hornito, de esto que he levantado con la tierra, con las curpas de tierra, con los terrones de tierra, ¿no? Voy a poner a quemar leña ahí adentro, ¿correcto? Entonces, en todas las paredes, el horno se van a tornar blancas, ¿no? Por el calor, ¿correcto? Entonces, se retiran las leñas y se colocan los productos, papas, ocas, quesos, envueltos en panca, ¿no? También le ponen a veces a la guatia carne. Normalmente yo he visto guatias que le ponen habas, choclos, papas, camotes y ocas, ¿no? Pero me dicen que también le ponen algunas carnes, ¿no? Envueltas en las pancas de choclo, en hoja de plátano, ¿no? En papel despacho mojado con un poco de agua, en papel de bolsa de azúcar, ¿no? Dice, se rompe el horno y se cubre con esta tierra. Luego se va a poner un yute para que pueda respirar un poco, verificar la cocción de los productos haciendo un orificio, ¿no? Y se pueden consumir solo cocidos o esperar a que estén cocidos, ¿correcto? Entonces, eso es la guatia. Son técnicas ¿de qué? Técnicas precolombinas. ¿Qué quiere decir eso? Antes de la llegada de Colón. Eso quiere decir precolombino. ¿Listo? Cocción a presión. La cocción a presión es en olla express, en olla a presión. Se realiza en una olla llamada olla a presión o olla express, la cual se cierra herméticamente y posee una válvula para eliminar el vapor, ¿no es cierto? La ventaja que esta técnica ofrece es que voy a ahorrar más o menos 2/3 del tiempo. Si yo tengo que hacer cocer lentejas, normalmente en la cocina me vaya a demorar 40 minutos,
¿no? Entonces, si yo la pongo en olla express, me voy a demorar 13 minutos, ¿no? 13.5, 14 minutos. He ahorrado un montón de combustible y un montón de tiempo, ¿correcto? Ese es el beneficio de la olla express. Pero Teresa Izquierdo, que en paz descanse, decía, pues, no, que las menestras, ¿no? Porque en el Perú, solo en el Perú se le llaman a las leguminosas, se le llaman menestras, ¿no? Entonces ella decía, las menestras tienen que cocer a fuego lento y en olla de barro, ¿no? ¿Y para qué? Para que salgan con un buen sabor. Ella decía eso, ¿no? Entonces tenía en su cocina su fogón, su olla de barro y ahí cociendo sus menestras, ¿correcto? Lo que nosotros le llamamos leguminosas, ella solo en el Perú se le llaman menestras. Y ella como buena peruana, ella también decía menestras, ¿correcto? Entonces las tenía ahí cocinándose horas, ¿no? Horas, ¿no? Si la olla a presión yo lo hago en 20 minutos, pues ahí tenía 1 hora, 2 horas cocinando sus frijoles. Pero obviamente el sabor era increíble. O sea, puedo sacrificar sabor por hacerlo rápido, ¿correcto? Puedo sacrificar sabor por hacerlo rápido. Si es que estoy apurada, ni modo, no queda de otra, ¿no? Pero si es que puedo tener tiempo, es mejor hacerlo a fuego lento y por un prolongado tiempo de cocción. ¿Van a tener mejor resultado? Desde luego que sí. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir? Solo se requiere una pequeña cantidad de líquido, las vitaminas hidrosolubles se quedan en el producto, por lo que por lo general se cuecen productos duros como las menestras, las carnes duras o cualquier alimento que deseemos cocer en poco tiempo. O sea, yo puedo poner la olla express lo que quiera, hay gente que hace arroz en olla express, hay gente que hace las papas en olla express, hay gente que hace estofado en olla express, ¿no? O sea, en vez de que esté en 20 minutos, pone todo ahí, la cierra un ratito y ya está, en 15 minutos está listo el estofado, ¿no? Y en 10 minutos está listo el arroz graneado y sirvo el almuerzo que lo hice en 27 minutos, ¿correcto? Vale, desde luego que vale. Si yo quiero hacer las cosas rápido, vale, ¿correcto? Voy a sacrificar sabores, sí, pues, pero ya ni modo, no queda de otra, ¿no es cierto? O sea, no puedo tener, en esta técnica no puedo tener todo junto, ¿no? No puedo tener todo junto, o sea, sacrifico tiempo o sacrifico sabor. Entonces ustedes elijan, ¿ya? Si necesito que sea rápido, ni modo, pues es sacrificar tiempo. Horno microondas. Los microondas son un método de cocción muy rápido. Dice, las ondas de energía electromagnética se producen en el horno y activan las moléculas del agua que contienen la mayoría de los alimentos y la fricción que generan al moverse producen suficiente calor para cocinarlo. Las microondas son invisibles y no despiden calor por sí mismas, como es el caso de la cocina u horno convencional, ¿no? O sea, claro, si yo me acerco al horno microondas y quiero sentir el calor, el alimento está caliente, pero yo no logro sentir el calor del microondas, ¿correcto? No calienta, ¿no? Solamente emite unas ondas que van cocinando el alimento. El alimento va a estar caliente. ¿Por qué? Ya nos están explicando. Hay un calor, ¿no? Como empieza a lanzar como unos rayos invisibles que hace que, ¿qué? Que hace que las moléculas se pongan en movimiento, ¿correcto? ¿Por qué se ponen en movimiento? Porque quieren escapar, pues, de que este rayo las agarre, las toque, ¿no? Entonces se ponen en movimiento las moléculas y empiezan a generar tal cantidad de movimiento que empiezan a empezar a moverse y por el movimiento a generar calor. Al generar calor cocinan la pieza que yo haya puesto dentro del microondas rápidamente. Así funciona, ¿correcto? Pero yo no las puedo ver y tampoco las puedo sentir, ¿no? No se sienten, no las puedo ver, no las puedo sentir. Va a haber calor, pero el calor que está provocado por esos rayos que hacen que las moléculas se pongan en movimiento. ¿Listo? Entonces, hay que entender, pues digo, tenemos que entender la técnica. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿No? No es cuestión de decir, ya sí, el microondas. Ahora se dice que los microondas son dañinos. Antes eran carísimos, hoy día por comprar un refrigerador, una lavadora, una cocina, te regalan un microondas, ¿no? Antes era carísimo. Cuando recién aparecieron costaban $1,000, $1,500, ¿no? Solamente la gente que tenía mucho dinero tenía el microondas. Hoy día está tirado a menos, ¿por qué? Porque dice pues que como altera las ondas, ¿no? Genera ondas, alteran
las moléculas de los géneros que se cocinan en el microondas, y entonces de alguna manera eso también nos altera a nosotros en nuestra energía, ¿no? Entonces hay gente que dice, gracias al horno microondas ahora hay cáncer. No lo sé, o sea, yo no podría decir sí, efectivamente, pero hay varios estudios que dicen esto, ¿no? Si lo dicen, habrá que darle algún tipo de crédito, pues, ¿no? Habrá que darle algún tipo de crédito. Muy bien. Entonces acá se utiliza para descongelar rápidamente, para calentar una comida sin resecar y para cocinar, ¿no? Los hornos microondas por lo general lo utilizan para calentar. Casi nadie cocina en microondas, ¿no? O sea, le hemos agarrado un poquito de temor, de miedito, por todo lo que se dice del microondas, ¿correcto? Entonces dice, puede calentar rápidamente. Si yo quiero descongelar rápidamente, lo pongo al microondas unos segundos y se va a descongelar, tengan la certeza absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque por los rayos empieza a emitir unos rayos muy fuertes y entonces las moléculas empiezan a moverse, ¿correcto? Por acción del calor. Eso es lo que pasa con una... O sea, si alguien viene y te quiere quemar con un fósforo, tú haces esto, ¿no? No vas a decir, así quémame, te vas a quedar ahí, ¿no? No. El sol, de repente me quema mucho, me voy a cambiar a la sombra, ¿correcto? ¿Por qué? Porque me quema, me fastidia, me molesta, me genera movimiento. Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo, eso es un ejemplo de lo más sencillito, pero esa es la razón, ¿correcto? O sea, ellos no quieren que el rayo les toque, pues no, a nadie le gusta que algo caliente lo toque, entonces se mueve, reacciona. Y ese movimiento hace que la carne se descongele rápidamente, que se cocine rápidamente, que se caliente rápidamente y sin resecar, ¿no? O sea, esa es la maravilla del microondas, que no reseca el alimento, ¿correcto? No lo hace. Entonces, ¿eso está bien? Sí. Está mal porque dicen que sí, que altera nuestra energía, ¿no? Porque nuestra energía también son por ondas eléctricas, somos seres eléctricos, ¿no? Entonces, esa es la razón, esa es la explicación. ¿Listo? Muy bien, listo. Ahora vamos a hablar un poco, o sea, seguimos avanzando. Ojo, seguimos avanzando. No quiere decir que hasta acá va a ser el examen. Repito, el examen del primer mes es hasta la página 52. La próxima semana ya son los exámenes. Al próximo jueves de 9 a 9:45 vamos a dar el examen, que lo voy a dejar en la plataforma. Ustedes, acceden a la plataforma, buscan el examen, llenan el examen y en automático pasan los 45 minutos, 9:45, el examen se cierra y se devuelve, ¿correcto? O sea, no tengan ustedes que, hoy que tengo que cerrar, que cómo lo voy a hacer, no. El examen se va a devolver en automático, solo, ¿correcto? Solo se va a devolver. No va a haber necesidad de que ustedes lo devuelvan ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, el examen y las exposiciones arrancan el día jueves. Hemos dicho que a partir de las 11 de la mañana, o sea, de 10 de la mañana a 11, vamos a seguir avanzando, ¿de acuerdo? Porque necesitamos avanzar lo más que podamos. Miren, nos tenemos que comer todo este libro, entonces tenemos que avanzar, ¿de acuerdo? Avanzar. Igual, al próximo mes vamos a tener... ¿Qué vamos a tener el próximo mes? Vamos a tener una parte de teoría y la otra parte va a ser de práctica, ¿no? Perdón, la mayor parte va a ser de práctica. Muy bien, vamos a hablar de los alimentos secos y de los conservantes, ¿no? Y dice acá, dice, desde el momento en que el hombre se vuelve sedentario, ¿no? Comenzaron las actividades de ganadería y de agricultura. O sea, tenía que haber sedentarismo para que estas dos actividades pudieran progresar, ¿correcto? Porque si no hubiera habido sedentarismo, no hubieran prosperado ninguna de estas dos actividades, ni la ganadería ni la agricultura. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿ya? Muy bien. Mediante las cuales el hombre empieza a, ¿qué? A producir sus alimentos, ¿no? A producir sus alimentos de manera controlada. ¿Qué dice aquí? Inventando diferentes artefactos tecnológicos para mejorar su trabajo, debido a que a la estacionalidad, perdón, listo, disculpe.
Muy bien, entonces, debido a que los alimentos, dice, a la estacionalidad, ¿correcto? O sea, no es que todo el año ellos se van dando cuenta, ellos van dándose el trabajo de ir viendo, de ir perfeccionando, ¿no? O sea, la mayoría de alimentos, hemos dicho cuando hemos hecho hortalizas, que nacen espontáneamente en la naturaleza, ¿no? O sea, nadie los siembra, nadie dice voy a sembrar papitas, voy a sembrar choclitos, no, espontáneamente la naturaleza los entrega, los da, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace el hombre? Selecciona, o sea, va haciendo una selección, ¿no? Entonces dice, ya había, no sé, 5, 6, 7 variedades, ¿no? ¿Cuál es la de estas? ¿Cuál es la que tiene mejor sabor? ¿Cuál es la que dura más? ¿Cuál es la que resiste más alguna plaga? Va haciendo selecciones, ¿correcto? Entonces las demás las va desechando porque de alguna manera no le convencen, no le gustan, no le sirven, y se va quedando con aquello que sí le convence, que sí le gusta, que sí le sirve y que sí funciona, ¿correcto? Entonces se va quedando con eso. Y es ahí donde nace la agricultura, ¿no? La agricultura se va dando cuenta que no puede sembrar todo el año lo mismo porque hay estaciones en las que no da. Necesita el clima templado, necesita el clima muy cálido, necesita de repente más agua o menos agua, lo que fuese. Y entonces se va dando cuenta que la mayoría de productos hay que sembrarlos por estacionalidad. ¿Correcto? Todo eso nadie se lo enseñó, el hombre lo ha ido descubriendo poco a poco. Correcto. El hombre es quien ha ido descubriéndolo poco a poco. Muy bien. Igual, ¿no? Igual en la mayoría de los vegetales y de algunos peces y animales, ¿no? Entonces dice que el hombre tuvo que descubrir la manera de poder mantener estos alimentos en los periodos en los cuales no los podía producir, ¿no? O sea, se da cuenta que, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, tuvo una superproducción, ¿no? Entonces, suponiendo, yo tenía que producir solamente 50 kilos de papas y produje 100. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer con otros 50? ¿La boto? No quería botarlo. Entonces va viendo, ¿no? ¿Cómo puedo rescatar esto? ¿Cómo puedo rescatarlo para seguirlo comiendo? Entonces se le ocurre la idea de deshidratarlo. Y entonces se crea el chuño, ¿no? Para nosotros, el chuño es una papa deshidratada. Entonces se crea esto y obviamente empieza a guardar. Ya no puedo guardar la papa un año, pero 1 kilo de chuños sí los puedo guardar un año sin ningún problema. ¿De acuerdo? A eso es a lo que se refiere con qué, con los alimentos secos y sus conservantes, o sea, que es la conservación de los alimentos. Entonces, si habíamos visto que las técnicas de cocción habían nacido como técnicas de conservación, entonces estas técnicas de seleccionar los productos también son de alguna manera un tipo de mejorar. O sea, yo voy a hacer el mismo trabajo, pero en vez de que produzca esta planta 100 kilos, yo quiero que produzca 150. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Tengo que ponerle un poco de trabajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se logre. ¿Listo? Entonces, de esa manera, de esa misma forma es, ¿ya? En algún momento de este proceso, el hombre se dio cuenta de que el deterioro de los alimentos era producto principalmente de la humedad. O sea, no podemos decir en la época arcaica, en la época mesozoica o en el paleolítico, no. De alguna manera el hombre se dio cuenta, se inspiró, por decir algo, y se dio cuenta de que la humedad es la que traía la mayor cantidad de problemas a los alimentos, ¿no? O sea, si yo puedo guardar 1 kilo de papas, sí, ¿cuánto? De repente una semana. ¿Puedo guardar 1 kilo de chuños? Sí, un año, ¿no? Entonces, miren la diferencia, ¿no? Y es lo mismo, es 1 kilo de papas, 1 kilo de chuños, ¿no? O de morallas, ¿correcto? Pero ¿cuánto tiempo voy a guardar uno y cuánto tiempo voy a guardar el otro? Entonces, eso es que el hombre se dio dando cuenta. ¿Y qué se dio cuenta? De que el agua era la que mayoritariamente deterioraba el alimento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque principalmente por la humedad hay algunos hongos, hay algunas bacterias, y surge entonces la idea de eliminar el agua casi en su totalidad, ¿no? De los alimentos para poder conservarlos, los cuales nos dan productos como las legumbres secas, las carnes saladas y los tubérculos desecados. Pero este no fue el único método de conservación que el hombre empezó no fue el único método de conservación que el hombre empieza a practicar, ¿correcto? No fue el único. ¿Ya? Listo.
Descubre también cómo usar el frío, ¿no? Las temperaturas bajo cero para conservar las carnes, los vegetales. También descubrió que una gran concentración de acidez es suficiente para conservar ciertos tipos de productos. De ahí los que los conocemos como encurtidos, ¿no? Los encurtidos es una manera de preservar el alimento, ¿correcto? De tenerlo, de guardarlo, sin que se estropee, sin que se malogre. Muy bien, nos vamos a quedar acá, chicos. Vamos a llamar lista. ¿Listo? Entonces, repito, ya saben cuál es el día en que van a exponer, ya saben cuál es su tema de exposición. El examen va a estar en la plataforma, ¿qué día? El día jueves, ¿correcto? De 9 a 9:45 es el examen teórico. Salen de su examen, descansan, reposan un ratito y 10 de la mañana iniciamos, ¿qué? Iniciamos nuestra clase teórica hasta las 11. Y de las 11 en adelante empezamos nuestras exposiciones. Lo mismo vamos a hacer cuando el día viernes como hoy, ¿no? O sea, el próximo viernes como hoy estamos haciendo lo mismo. A las 9 de la mañana empezamos nuestra clase, ¿no? Hasta las 11, de ahí empiezan a exponer sus compañeros y terminamos, ¿correcto? A el subsiguiente mes, ¿no? En el mes de abril, que arranca el 29 de marzo, entonces ya vamos a tener, yo ya voy a poner los grupos que tenemos que ir, ¿no? Vamos a tener que ir al instituto ¿hacer qué? A las clases semipresenciales, ¿correcto? Semipresenciales, o sea, no vamos a estar pendientes todas las clases, sino vamos a ver una clase para cada grupo. Como somos pocos, vamos a ir más veces al instituto, ¿correcto? Como somos pocos, vamos a ir más veces. Sus otros compañeros que son más van menos veces, es pues lógica simple, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, entonces voy a llamar lista y ya tenemos todo listo, ¿no? Ok. Listo, entonces, a ver. Llamamos lista. Muy bien, por favor, me contestan. Franci, Luisa. Presente, profesora. Bien. Franklin. Presente, profesora. Muy bien. Wilmar. Presente, profesora. Bien. Daniela. Presente, profesora. Bien. Wilde, Arnaldo. Presente, profesora. Bien. Yemer. Presente, chef. Bien. Luis Alberto. Listo. Bruno Miguel. Presente, profesora. Muy bien. Carla. Presente, chef. Listo. Niki, ¿qué pasó, Niki, con tu internet? ¿Has tenido problemas? Presente, profesora. Disculpe, he estado de viaje y recién... Ya. Disculpe, Por favor, avisarle. pones tu clase la tenemos grabada, o sea que la puedes ver. Sí, lo voy a tomar. ¿La vas a subir al ¿verdad? A la plataforma. Sí, la voy a subir al profesora, enlace gracias. de YouTube que la tienen, ya la pueden repetir las veces que quieran. Ya, Romario, profesora, gracias. no tienes por qué. Romario, Presente. muy bien. Ok, y tenemos a Brandon, ¿no? Brandon es muy bien. Excelente, profesora. Buenas tardes. Listo. Ok, ¿cómo estás? Muy bien, chicos. Entonces ya sabemos. Correcto, por favor, el examen es hasta la página 52 del libro. ¿Correcto? O sea, ya. ¿Quieren revisar un poco? Revisen los videos. De repente les es más entretenido. No es nada del otro jueves. Por favor, las notas. Les digo cómo van a ser las notas. La nota que van a tener es por asistencia. O sea, a mí me gusta mucho privilegiar la asistencia. ¿Por qué? En el caso de Brandon, obviamente, él recién se ha matriculado, o sea, él es un caso especial, ¿no? Entonces, no es que, voy a salir jalado porque no asistí. No tiene nada que ver eso, ¿correcto? En el caso de Brandon.
Los demás tienen una nota por asistencia, ¿no? La nota máxima de asistencia es 16, o sea, yo no les voy a regalar más nota por una obligación que ustedes tienen que cumplir. Es obligatorio que asistan. Ustedes lo sabían cuando se han matriculado. ¿Perfecto? Entonces, la máxima nota es 16. Entonces, de ahí. Los que no han asistido, todos se les han faltado alguna clase, obviamente vamos bajando la nota. ¿Correcto? Bien. Entonces, tenemos la nota de asistencia. Luego tenemos la nota del examen teórico. ¿Correcto? Y luego tenemos la nota de la exposición. La sumatoria del examen teórico con la exposición da una nota. Esa nota yo la voy a sumar con la nota de asistencia y tengo su nota de promedio de este mes. ¿Correcto? El próximo ya entra ¿qué? Entra la práctica, entra el examen teórico, entra la exposición, ya tenemos más notas al próximo mes. Este mes solamente tenemos estas notas, ¿listo? No tenemos más, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos hecho teoría, ¿de acuerdo? Entonces ya les expliqué más o menos. Por favor, cuando tengamos que asistir, traten de asistir. Si por algún motivo no pueden, yo lo entiendo, pero por favor, traten de asistir, ¿correcto? Es necesario que asistan. ¿Por qué? Porque yo sé, asistir a veces es muy difícil, hay que hacer todo un esfuerzo, ¿no? Por todo lo que está pasando. Entonces, por favor, asistan, ¿ya? Es valiosa su asistencia. Muy bien, chicos, ahora quiero, desearles que tengan un excelente fin de semana. Prepárense para los exámenes que empiezan la próxima semana, no solamente para el mío, prepárense para todos los exámenes, ¿correcto? Estudien, esfuércense, ¿no? Prepárense para esto. Y quiero pedirles, por favor, un minuto de silencio. Ha fallecido un exalumno de la BLU, ha sido alumno mío. Me encuentro muy triste por este mal terrible, ¿no? Este virus tan horrendo y, bueno, finalmente nos tocó. Y, les quiero pedir un minuto de silencio por mi alumno y compañero, exalumno de la BLU, compañero vuestro indirectamente, alumno mío. Un minuto de silencio por el alma de Mipsan Eduardo Huamán Salas, ¿no? Que descanse en paz y que Dios se apiade de su alma. Por favor, un minuto de silencio y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Listo, chicos, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Esto es, pues, terrible. Nadie se escapa, ¿no? Cuídense mucho, chicos, por favor, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Prepárense para sus exámenes. Gracias, chicos. Muy amables por su atención.